buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar aquí. Soy Almudena Zapatero y quiero agradecer al Comité Científico y Organizador su amable invitación. El estado del arte en radioterapia, a mi criterio, hoy en día se basa en la terapia individualizada. Sabemos que el cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea y los pacientes son heterogéneos. Así que uno de los principales desafíos es identificar la agresividad de la enfermedad. Conocemos bien los factores pronósticos o grupos de riesgo clínicos. Estamos trabajando en incorporar marcadores moleculares y en modelos de inteligencia artificial, y a todo esto se nos suma un último actor, que es la imagen con PET-PSMA en la decisión del tratamiento, lo que hace el panorama mucho más complejo. El segundo paso es identificar los pacientes candidatos para cada terapia, su estado de fragilidad. Sabemos que en cáncer de próstata de alto riesgo, los varones con más de 70 años al diagnóstico no suelen morir de cáncer de próstata, suelen morir de enfermedades cardiovasculares o de segundas neoplasias. Así que a la hora de determinar y de definir tratamiento también tenemos que contar con esta situación. Determinar lo que es el perfil de comorbilidad del paciente a nivel genitourinario e intestinal para los tratamientos locales, cardiovascular para la duración y la indicación de supresión androgénica y otras comorbilidades neurológicas, no olvidemos la edad de los pacientes en los que estamos tratando, para la indicación y la duración de los ARPIs. Y nos vamos a encontrar en varios escenarios, en enfermedad localizada, enfermedad oligorrecurrente y enfermedad metastásica. En enfermedad localizada, radioterapia primaria, el principal desafío es integrar eficientemente el PET-PSMA en la estadificación. Sabemos que está aprobado por la FDA y la EMA, pero no es una realidad en nuestro medio, y el PET-colina es un muy mal sustituto. Y a continuación necesitamos un consenso para modificar o adaptar nuestro tratamiento basado en los resultados del PET-PSMA. La segunda estrategia es mejorar el control tumoral, aumentar la eficiencia del tratamiento, la precisión y la calidad de vida del paciente, trabajando en proyectos de intensificación de dosis adaptada, específicamente en alto riesgo, intensificación de dosis adaptada mediante bioimagen, incorporación de hipofraccionamiento extremos SBRT mucho más convenientes para el paciente, y la institución con focal bus sobre dosificación focal y con protección de órganos. Y en la actualidad participamos los grupos españoles en más de 90 ensayos clínicos que tienen focalizado este tema. Esta, digamos, que sería la justificación de la relación dosis-respuesta, dos estudios paradigmáticos. La tercera estrategia es definir el papel de la radioterapia pélvica electiva. Tenemos dos ensayos iniciales que fueron no positivos y el último ensayo publicado hace un año y medio, el POPSTAR, que por primera vez mostró un beneficio significativo en supervivencia libre de fracaso bioquímico y en un objetivo exploratorio supervivencia libre de metástasis en pacientes que recibían irradiación pélvica electiva. Es verdad que es una población de 200 pacientes que no hubo impacto, 200 pacientes de muy alto riesgo y que no hubo impacto en supervivencia global. ¿Es este ensayo suficiente para cambiar? Pues parece que en la conferencia de consenso en el survey hubo un acuerdo en recomendar, cuando se utilizaba imagen convencional y radiación pélvica electiva, pero no así cuando se utilizaba imagen con PET-PSMA. De hecho, a la pregunta de si la radioterapia pélvica electiva es un estándar of care, todavía queda, a mi criterio y al de otros, sin responder definitivamente. Y la respuesta está en la publicación de los resultados del ensayo en SGRTOG 0924, con más de 2.500 pacientes, y que tendrá sus resultados preliminares probablemente en un par de años. Y el siguiente desafío es cómo integrar la terapia sistémica dentro del tratamiento radioterápico en radioterapia primaria a alto riesgo. Supresión androgénica a largo plazo en pacientes de 2 años en alto riesgo, intensificación con dobletes en muy alto riesgo, y entre medias queda
múltiples escenarios que, como hemos comentado, basándose en la comorbilidad del paciente y en su perfil molecular, además de su perfil clínico, múltiples escenarios donde podemos adaptar el tratamiento, intensificando donde se necesita y desescalando donde no es necesario. El segundo escenario, muy interesante también, es el de la radioterapia de rescate tras prostatectomía radical. El desafío importante es la integración eficiente del PET-PSMA en la reestadificación y la integración de la resonancia magnética no solo en la estadificación local, sino en la planificación del tratamiento de rescate. Y finalmente la incorporación de plataformas genómicas en la decisión de tratamiento. ¿Para cuándo? Digamos que este escenario probablemente es uno de los escenarios donde más datos se han publicado de plataformas genómicas, el Genomic Classifier Decipher, mostrando un beneficio importante a la hora de decidir los tratamientos según el grupo de riesgo. Nos vamos a enfrentar a un perfil de decisiones que da vértigo, donde vamos a ver que no solo vamos a tener en cuenta los grupos de riesgo, sino los resultados variables del PET-PSMA, con múltiples situaciones, con un Genomic Classifier aquí que nos debería ayudar y con una multitud de opciones, entre los cuales no podemos olvidar los ensayos clínicos. A modo de ejemplo, escenario PET positivo, recaída local. ¿Cuáles son nuestras incertidumbres? Tratar lo que vemos, el nódulo tumoral o el lecho quirúrgico, los ganglios, la pelvis. Intensificamos, combinamos con supresión androgénica. Escenario PET negativo. ¿Tratamos o vigilamos? Parece que hay un acuerdo general en que aquellos pacientes con unos factores de alto riesgo de recaída local, R1, PT3 o grupo de Gleason 4 o 5, se van a beneficiar de radioterapia local y supresión androgénica. Otra cosa es cómo, pero la duda nos queda en los R0, T2. ¿Vigilamos? ¿Hasta cuándo? En cuanto a los esquemas de radioterapia, es lo mismo. Lecho quirúrgico, con o sin irradiación pélvica. Este estudio es suficiente, el Energy 0524, para responder. Esquemas de hipofraccionamiento, perdón. ¿Cuándo y cuánta supresión androgénica? El tercer escenario, la oligorrecurrencia ganglionar. No sé si es universalmente reconocido, pero yo creo que existe evidencia suficiente que soporta esta situación o que justifica la existencia de esta situación, un estado intermedio de enfermedad indolente, no claramente, entre comillas, metastásica, y que los estudios que disponemos ahora, que la mayoría son fase 2 o estudios prospectivos, indican que el tratamiento local con SBRT puede controlar la enfermedad y retrasar la progresión. ¿A qué estrategias o desafíos nos enfrentamos? Pues en primer lugar a la definición de un endpoint para ensayos clínicos. Probablemente no sea suficiente la supervivencia libre de tratamiento de supresión androgénica. ¿Cómo combinar los tratamientos dirigidos a la metástasis con la SBRT? El papel de biomarcadores. Y en cuanto al volumen, tratar solo el ganglio, la pelvis. ¿Qué hacemos con los M1A? Irradiación electiva, y la respuesta en múltiples ensayos clínicos que están en marcha. El cuarto escenario y el último es enfermedad metastásica. Por un lado, tenemos el papel de la radioterapia prostática en M1 de nodo. Conocemos bien cuál es la justificación y hasta ahora conocíamos bien cuáles eran los resultados. Me refiero tanto OHORAD como Stampede, estos dos ensayos y sus datos acumulados en el metaanálisis STOCAP nos indicaban que la radioterapia prostática en aquellos pacientes de bajo volumen tumoral, definidos empíricamente como aquellos que tienen menos de 5 lesiones metastásicas, cuando se asociaba a la radioterapia, como comentaba, se obtenía un beneficio no solo en supervivencia libre de enfermedad, sino en supervivencia global, un beneficio cuantificado de un 7% a 3 años. Las cosas cambian un poco quizás con la presentación este año de los resultados del PIST-1, la parte de radioterapia, en la cual
la asociación de radioterapia al tratamiento estándar con o sin abiraterona no produjo ningún impacto en supervivencia global y solamente cuando se estratificó por brazo de tratamiento la radioterapia producía un beneficio en supervivencia libre de progresión radiológica solo en los pacientes con abiraterona y no así en los pacientes con tratamiento estándar, que son los pacientes del HORAD y del STAMPEDE, quizás. Así que la cuestión ahora ¿es todavía la radioterapia al tumor primario un estándar of care? Pues muchísimas cuestiones por resolver que podemos discutir después. ¿Qué pacientes? Lo mismo, muchas cuestiones. Quizás parecería razonable de nuevo en aquellos pacientes de baja carga tumoral. Si por PET o por imagen convencional también queda por resolver. Por supuesto, en pacientes que no tengan contraindicaciones a radioterapia, valor de la esperanza de vida, cómo integramos la enfermedad ganglionar en el bajo volumen y cómo hacemos la radioterapia. Muchas cuestiones por resolver todavía. Y el último escenario es la enfermedad oligometastásica. Sabemos de evidencia publicada que es prácticamente en paralelo a la que se publica para enfermedad oligorrecurrente, que las terapias dirigidas contra la metástasis, en nuestro caso la irradiación estereotáxica fraccionada, es un tratamiento intuitivo, razonable, que produce buen control local sin toxicidad relevante, pero que tiene una evidencia limitada. Así que nos queda mucho trabajo para hacer, porque el paso no solo está aquí, está en integrar las dos últimas situaciones. El tema se complica. Si tuviera que concluir, diría que la base del estado del arte para el tratamiento con radioterapia es el abordaje personalizado, aclarar decisiones, tenemos pendiente aclarar decisiones en cuanto a PET-PSMA, la investigación en cuanto a la mejor técnica de radioterapia más eficiente en pacientes de alto riesgo, en cuanto a dosis, volumen, fraccionamiento e integración con fármacos. Asimismo, optimizar los tratamientos en radioterapia de rescate, redefinir el papel de la radioterapia prostática en el M1 y, por supuesto, participar en ensayos clínicos y en plataformas en oligometástasis. Muchas gracias por su atención.